Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. En ocasiones, todo parece tambalearse, las certezas se desvanecen, las fuerzas flaquean y el alma se siente expuesta al viento de la incertidumbre. En esos instantes, cuando el dolor toca lo más profundo, surge una pregunta silenciosa: ¿cómo seguir adelante? Este episodio es una invitación a detenernos, respirar y contemplar el misterio de la fortaleza, no como una armadura rígida, sino como una gracia que se revela en medio de la fragilidad, porque a veces la verdadera fuerza no se manifiesta en el control, sino en la entrega, no en la resistencia, sino en la confianza. Hoy hablaremos de esa fortaleza que nace cuando decidimos no rendirnos, cuando elegimos mirar hacia lo alto, aún con lágrimas en los ojos, de esa fuerza que no grita pero sostiene, que no presume pero que transforma, que no evita la prueba pero la atraviesa con esperanza. Acompáñame en este espacio de reflexión donde la fe se vuelve susurro y el corazón encuentra consuelo en medio del camino. Hay momentos en los que la vida nos confronta con una crudeza que desarma. Las pruebas llegan como olas inesperadas, a veces suaves, otras veces violentas, pero siempre con la capacidad de mover lo que creíamos firme. En esos instantes, el alma se tambalea, busca asideros y muchas veces no los encuentra en lo externo. Es ahí donde comienza el viaje hacia adentro, hacia lo profundo, hacia lo invisible. La fortaleza en las pruebas no es una postura rígida ni una negación del dolor. Es una disposición del corazón que decide permanecer aun cuando todo invita a huir. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos recuerda: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino la que se nos regala cuando reconocemos nuestra fragilidad. En ese reconocimiento comienza la verdadera fortaleza. La prueba tiene el poder de desnudar nuestras certezas. Lo que antes parecía claro, ahora se vuelve bruma. Lo que antes nos daba seguridad, ahora se desmorona. Y sin embargo, en medio de esa desorientación, hay una semilla que puede germinar, la del propósito. No siempre entendemos el porqué de lo que vivimos, pero podemos abrirnos al para qué. La fortaleza se manifiesta cuando, en lugar de cerrarnos al dolor, lo abrazamos como parte del proceso. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, nos ofrece una secuencia espiritual. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y que la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta esperanza no es una ilusión, es una certeza que se construye en lo invisible, en lo que Dios está haciendo aunque no lo veamos. Cuando la oscuridad se instala, la fe se convierte en nuestra lámpara. No ilumina todo el camino, pero sí el siguiente paso. Esa luz tenue, a veces apenas perceptible, es suficiente para no rendirse. La fortaleza se alimenta de esa fe que no necesita ver para creer, que se sostiene en la promesa más que en la evidencia. En el libro de Salmos 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En cada prueba hay una palabra que puede sostenernos, una verdad que no se quiebra,
una promesa que no caduca. La fortaleza se cultiva cuando decidimos caminar con esa luz, aunque el entorno nos grite que no hay salida. La fortaleza no siempre se expresa en gestos visibles. A veces se esconde en el silencio, en la lágrima que cae sin ruido, en el suspiro que tampoco se comparte, pero que Dios ve, Dios conoce, Dios no exige perfección, solo disposición. En 2 capítulo 12, versículo 9, Él nos dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué misterio tan hermoso. En lo que el mundo llama fracaso, Dios ve oportunidad. La fortaleza se revela cuando dejamos de aparentar y nos permitimos ser vulnerables. En esa vulnerabilidad, Dios actúa, transforma, sostiene. No es en la autosuficiencia donde encontramos fuerza, sino en la entrega. Las pruebas tienen la capacidad de revelar lo que hay dentro de nosotros, no para condenarnos, sino para transformarnos. Como el fuego purifica el oro, así las dificultades purifican el corazón. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 se nos anima. Aunque ahora, por un poco de tiempo, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. La fortaleza no es solo resistir, es permitir que el fuego nos refine, es aceptar que hay cosas que deben morir para que otras puedan nacer, es confiar en que aunque el proceso duela, el resultado será hermoso. Esperar es una de las pruebas más difíciles, esperar sin respuestas, sin señales, sin certezas. Pero en esa espera el alma aprende a confiar, aprende a soltar el control, a descansar en la soberanía de Dios. En el libro de Salmos, número 27, versículo 14, nos dice: Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La fortaleza se cultiva en la paciencia, en el arte de no apresurar a Dios, en el valor de permanecer. No es una espera pasiva, sino activa, llena de fe, de oración y de esperanza. Es en esa espera donde el carácter se forma, donde la fe se profundiza, donde el corazón se alinea con el tiempo de Dios. La fortaleza también se manifiesta en la vulnerabilidad, en reconocer que no podemos solos, en pedir ayuda y en abrir el corazón. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No estamos hechos para caminar en soledad. La comunidad, el abrazo, la escucha son parte del sostén divino. La fortaleza no es aislamiento, es conexión, es permitir que otros nos acompañen, que nos sostengan, que nos recuerden quiénes somos cuando lo hemos olvidado. Es en la comunión donde la fuerza se multiplica. Fíjate que las pruebas nos confrontan con nuestras sombras, con lo que no queremos ver, con lo que evitamos. Pero incluso ahí Dios trabaja. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, se nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. La fortaleza es aceptar el proceso, aunque duela. Es permitir que Dios nos moldee, que nos limpie, que nos transforme. No es fácil mirar hacia adentro, pero es necesario, porque solo cuando enfrentamos nuestras sombras podemos caminar hacia la luz. La fortaleza no es rigidez, es flexibilidad, es aprender a soltar lo que no podemos controlar, es confiar
en que aunque el camino cambie, la meta permanece. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos guía. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Soltar es un acto de fe, es decir, no entiendo pero confío. Es dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a fluir con lo eterno. La fortaleza se manifiesta cuando dejamos de resistir y comenzamos a confiar. En medio de la prueba hay consuelo, no siempre inmediato, pero sí profundo. Dios no promete evitar el dolor, pero sí acompañarlo. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos consuela. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La fortaleza se nutre de esa cercanía, de saber que no estamos en soledad, que hay una presencia que no se va, que no se cansa, que no nos abandona. Ese consuelo no elimina el dolor, pero lo transforma, lo convierte en espacio sagrado, en lugar de encuentro, en altar de intimidad. La gratitud en medio de la prueba es un acto de resistencia espiritual. No se trata de negar el dolor ni de disfrazar la tristeza, sino de encontrar en medio del quebranto pequeñas luces que nos recuerdan que aún hay belleza, que aún hay bondad, que aún hay presencia divina. Agradecer en la prueba es declarar que el sufrimiento no ha robado nuestra capacidad de ver a Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no es automática, es elegida. Es una postura del alma que decide mirar más allá del dolor, que reconoce que incluso en la noche más oscura hay estrellas que brillan. La fortaleza se manifiesta cuando en lugar de quejarnos, decidimos agradecer por lo que aún permanece, por lo que aún nos sostiene, por lo que aún nos habla de esperanza. Las pruebas tienen el poder de abrirnos a una compasión más profunda. Cuando hemos atravesado el valle del dolor, comprendemos mejor el sufrimiento ajeno. Ya no juzgamos desde la distancia, sino que abrazamos desde la cercanía. La fortaleza se convierte entonces en ternura, en empatía, en capacidad de acompañar sin imponer. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos recuerda: soportándoos unos a otros y perdonándoos, como Cristo os perdonó. El perdón en medio de la prueba es una expresión sublime de fortaleza, no porque ignore el daño, sino porque elige liberarse del peso que impide avanzar. Amar en medio del dolor es una forma de redención, es permitir que la herida no se convierta en cárcel, sino en puente hacia una humanidad más plena. Adorar en medio de la prueba es uno de los actos más poderosos del alma, cuando todo nos invita a bajar la mirada, a encerrarnos en el dolor, a rendirnos ante la desesperanza. Levantar la voz en adoración es declarar que el sufrimiento no tiene la última palabra. En el libro de Salmos, número 42, versículo 11, nos anima: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La adoración no siempre es canto, a veces es silencio reverente, otras veces es llanto ofrecido, otras es simplemente permanecer en presencia. La fortaleza se revela cuando en medio del quebranto elegimos mirar hacia lo alto, no para escapar, sino para recordar que hay un Dios que permanece,
que sostiene y que transforma. Toda prueba tiene un tiempo, aunque parezca interminable, aunque el dolor se prolongue, aunque la espera se alargue, hay un momento en que la luz vuelve a aparecer. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad es bálsamo para el alma cansada. Saber que el sufrimiento no es eterno, que hay ciclos, que hay estaciones, que hay amaneceres en la noche, nos da fuerza para seguir. La fortaleza se manifiesta en la capacidad de esperar el tiempo de Dios, de no forzar el proceso, de confiar en que aunque no lo veamos, algo está germinando en lo profundo. Cada lágrima riega una semilla, cada silencio prepara una palabra, cada noche anuncia un día. Recordar lo que Dios ya ha hecho es una fuente poderosa de fortaleza. La memoria espiritual nos sostiene cuando el presente se vuelve incierto. Traer a la mente las fidelidades pasadas de Dios nos permite resistir, nos permite creer, nos permite esperar. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 y 23 dice: esto traeré a mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Recordar es un acto de fe, es mirar hacia atrás, no para quedarnos en el pasado, sino para tomar impulso hacia el futuro. La fortaleza se nutre de esa memoria viva, de ese testimonio interior que nos dice: si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Las pruebas nos invitan a redefinirnos, a soltar identidades que ya no nos sirven, a descubrir quiénes somos en Dios, más allá de los roles, los logros y las máscaras. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La fortaleza se manifiesta cuando permitimos que la prueba nos transforme, no solo externamente, sino en lo más profundo, cuando dejamos de aferrarnos a lo que éramos y nos abrimos a lo que podemos ser, cuando aceptamos que la herida puede ser el inicio de una nueva historia. No somos lo que nos pasó, somos lo que Dios está haciendo en nosotros. La esperanza es el oxígeno del alma en medio de la prueba. No es una emoción pasajera, es una convicción profunda. Es creer que lo mejor aún está por venir. Aunque todo parezca perdido, Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta esperanza no se basa en circunstancias, sino en carácter divino. La fortaleza se manifiesta cuando en lugar de rendirnos, decidimos esperar con fe, cuando elegimos mirar el futuro con ojos de promesa, cuando declaramos que aunque hoy duela, mañana puede sanar. La esperanza es profética, nos conecta con lo que aún no vemos, pero que ya está en el corazón de Dios. Y Dios habla en medio de la prueba, no siempre con palabras audibles, pero sí con presencia, con silencios que abrazan, con gestos que sostienen, con encuentros que parecen casuales, pero que son providenciales. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, se nos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La fortaleza se manifiesta cuando aprendemos a escuchar con el corazón,
cuando dejamos de exigir respuestas y comenzamos a recibir revelaciones, cuando entendemos que Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Su voz puede ser un susurro, una imagen, una canción, una caricia invisible. Lo importante es estar atentos, porque en medio de la prueba, Dios no calla, solo cambia el lenguaje. Rendirse ante Dios en medio de la prueba no es una debilidad, es sabiduría. Es reconocer que no podemos solos, es dejar de luchar con nuestras fuerzas y comenzar a descansar en las suyas. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, nos invita: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La fortaleza se revela cuando dejamos de resistir y comenzamos a confiar, cuando soltamos el control y abrazamos la gracia, cuando entendemos que rendirse no es perder, sino ganar descanso, dirección y paz. En esa rendición, el alma encuentra alivio, y en ese alivio la fortaleza se renueva. Finalmente, la fortaleza en las pruebas es saber que todo tiene sentido en Dios, que nada se desperdicia, que cada lágrima es contada, que cada herida nos puede sanar. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es nuestra certeza, esta es nuestra paz, esta es nuestra fortaleza. No porque el dolor desaparezca, sino porque sabemos que no es en vano. Dios transforma el sufrimiento en propósito, la pérdida en redención, el silencio en canción. Y cuando lo entendemos, podemos caminar con firmeza, con esperanza y con fe, porque sabemos que aún en medio de las pruebas estamos siendo sostenidos por manos eternas. Y así llegamos al final de este recorrido interior. Hemos caminado juntos por senderos de dolor, de espera y de transformación. Hemos contemplado la fragilidad como espacio sagrado y la fortaleza como un don que se revela en medio de la debilidad, no como una meta que se alcanza, sino como una presencia que nos habita cuando decidimos confiar. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda, no estás en soledad. Hay una gracia que te sostiene, una luz que no se apaga, una voz que susurra en lo profundo: estoy contigo. La fortaleza no siempre se siente, pero se ofrece. Basta abrir el corazón, rendirse sin miedo y permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer: transformar la herida en camino, el silencio en oración y la pérdida en propósito. Que esta reflexión te acompañe como un abrazo invisible, que cada palabra sembrada hoy florezca en tu tiempo, en tu ritmo, en tu historia, y que cuando vuelvas a enfrentarte a la noche, recuerdes que hay un amanecer que ya está en camino. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de quietud, venimos ante ti con el corazón abierto, reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad de tu presencia. Tú conoces cada prueba que atravesamos, cada noche de incertidumbre, cada silencio que pesa. Te pedimos que nos llenes con tu fortaleza, no la que endurece, sino la que sostiene con ternura, que podamos descansar en tu fidelidad, sabiendo que aun cuando no entendemos el camino, tú caminas con nosotros, que tu paz nos envuelva como un manto suave y que tu luz nos guíe paso a paso. Te entregamos nuestras cargas, nuestras preguntas sin respuesta, pero también
nuestras heridas aún abiertas. Te pedimos que transformes el dolor en propósito, la espera en esperanza, la debilidad en espacio para tu poder. Enséñanos a confiar, a rendirnos sin miedo, a permanecer en ti cuando todo nos invita a huir, que podamos ver en cada prueba una oportunidad para crecer, para amar más profundamente, para descubrir que tú eres suficiente, que no olvidemos que tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias por no soltarnos, por sostenernos aun cuando no lo sentimos. Gracias por cada promesa que permanece, por cada palabra que nos levanta, por cada susurro que nos recuerda que no estamos en soledad. Te pedimos que esta oración sea semilla en cada corazón que la escucha, que dé fruto en su tiempo, que al salir de este espacio lo hagamos con el alma fortalecida, con la mirada elevada y con la certeza de que tú estás obrando, incluso en medio de la prueba. En tu nombre descansamos, confiamos y seguimos adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.